Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Robin Ángel y en esta noche voy a explicar el tema dado en clase, lo que vendría a ser acritud, bases metalúrgicas del comportamiento y propiedades mecánicas en frío. Acá vamos a hablar diferentes partes, lo que vendría a ser de un metal, cómo transcurre en el caso del frío y cómo las aleaciones va a intervenir en este aspecto. La primera parte que vamos a hablar va a ser el endurecimiento por deformación en frío de la acritud. Ahora vamos a hablar, como decía, de acritud en monocristal. Se va a dividir en cuatro partes, lo medio de cuatro partes para entenderlo mejor. Y acá hablamos acerca de la deformación en frío. Como sabemos, el monocristal metálico va a ser una deformación en frío, va a generar una cantidad de dislocaciones nuevas y activas de las ya existentes. Estas dislocaciones la van a requerir un esfuerzo externo que sea creciente y para continuar con el movimiento de estas dislocaciones. En estos casos también dice que las dislocaciones también pueden venir otras dislocaciones invertidas que contrarresten estas dislocaciones. Así hablamos también de las interacciones de dislocaciones. Las dislocaciones, al igual que el signo, tienden a repelerse, lo que va a poder inmovilizar parcialmente. También pueden hacer frenadas por obstáculos u otras dislocaciones, como lo había explicado anteriormente. Va a haber otras dislocaciones que contrarresten o incluso de desdoblarse a nuevas dislocaciones. Ahora vamos a hablar acerca de un sistema cristalino y la energía de defectos. Como sabemos, en un sistema cristalino, la energía de defectos y ampliamiento del material va a determinar la facilidad con la que las dislocaciones pueden moverse. Por ejemplo, los materiales cúbicos y las caras centradas en una baja energía y en defectos de apilamiento, como aceros austéticos y el cobre, tienden a endurecer más rápidamente en comparación de otros materiales, como vendría a ser el aluminio, ¿no? Y el resultado final de la acritud monocristal, la deformación plástica en frío, endurece progresivamente el monocristal. Y a cualquier deformación adicional en frío aumentará aún más su dureza. Va a aumentar. Ahora vamos a hablar, seguimos hablando con el agregado policristalino. Como sabemos, lo hemos dividido en tres partes, lo que decía junta de grano, que va a ser los límites del grano, que son áreas de transición entre granos cristalinos con diferentes orientaciones, que contienen dislocaciones en defectos cristalinos y que afectan significativamente el sistema elástico plástico de los metales. Va a tener más elasticidad y más plasticidad. La temperatura va a ser un aspecto fundamental en esta parte, que me dice la temperatura equivasiva. A temperaturas por debajo de la temperatura equivasiva, aproximadamente la mitad de la fusión, que sería 100 centígrados, las juntas de grano son más resistentes al interior del cristal. Por lo tanto, la deformación en frío va a ser que condicionen a aumentar la dureza del metal. Y la influencia de la deformación va a ser las juntas de grano van a jugar un papel importante, crucial en la resistencia del material durante la deformación en frío, construyendo un endurecimiento agradecido policristalino. Ahora vamos a hablar acerca de un ensayo de tracción. Acá tenemos una máquina de tracción que en términos básicos sería que este va a deformar un metal hasta su rompimiento, que lo vamos a explicar más adelante. Un ensayo de tracción va a ser un método de prueba mecánica utilizada para determinar las propiedades mecánicas del material, especialmente lo que me dice su tracción, ductabilidad y comportamiento bajo carga, como habíamos dicho anteriormente. Durante el ensayo se van a registrar variables principales que van a ser la fuerza aplicada, la fuerza y la longitud, que va a ser un aspecto importante, ¿no?, en esta parte, ya que va a sufrir una deformación y va a aumentar su longitud. Y acá vemos que a medida que se aplica la carga, la relación entre fuerza y deformación va a ir cambiando, que se va a representar gráficamente generando una curva de esfuerzo de deformación, que vamos a explicar más adelante. Y la curva va a permitir identificar diferentes etapas de comportamiento en un material. En la región elástica, donde se va a una deformación reversible, que se puede revertir
y una región plástica donde la deformación es permanente, donde ya pasado de ese punto no va a haber un retorno, la deformación no va a ser permanente, como acabo de decir. Ahora vamos a ver la curva convencional de tracción. La curva es fundamental para entender el comportamiento mecánico de los materiales metálicos y se divide en varias etapas claves. La región elástica, como ya lo expliqué anteriormente, esta etapa inicial va a ser un material se deforma de manera elástica, lo cual va a ser reversible, lo que significa que puede recuperar la forma original. Y una vez que se retire la carga, va a volver a su forma inicial. Y esto va a estar relacionado en el esfuerzo de deformación lineal que describe mediante la ley de Hooke. El límite elástico es un punto máximo de esfuerzo que el material puede soportar sin sufrir deformación permanente. El punto de fluencia va a alcanzar el límite elástico del material que comienza a experimentar deformación plástica. Y acá, desde este punto para adelante, ya no puede volver a su punto inicial, va a sufrir una deformación. Entonces la deformación ya no se va a hacer completamente reversible. Es un punto que se conoce como punto de fluencia. Ahora vamos a ver la región plástica, la que les explicó anteriormente. Va a ser una etapa donde el material se deforma de manera permanente. A medida que se aplica más carga, el esfuerzo necesario para culminar con la deformación del material aumenta la curva y que va a mostrar un aumento de deformación con un incremento de esfuerzo. Ahora, para el máximo esfuerzo va a ser un punto máximo donde ya la curva va a alcanzar un punto máximo del material en una resistencia máxima que va a sufrir una tracción antes de comenzar a fallar. Desde este punto ya el material que estamos en el ensayo va a sufrir rupturas. Y procedemos a la siguiente parte, que sería la fractura. Después de alcanzar un esfuerzo máximo, el material va a comenzar a reducir su sección transversal y eventualmente se rompe, así como lo explicaba anteriormente. Acá vemos que la probeta va a recuperar dimensiones iniciales si cesa la aplicación de la fuerza, como explicamos anteriormente. Explicando acá el gráfico que nos presenta, a partir del punto X se va a necesitar una deformación plástica uniforme de la probeta que va alargando a expensas del volumen de la probeta, que va a permanecer invariable. Y la reducción uniforme de la sección y consta de un largo total de la probeta. Desde X, como vemos, desde X hasta M va a aparecer unas fuerzas cada vez mayores. Cada vez que se va deformando el material metálico por tracción en frío, mayor va siendo el esfuerzo necesario para aumentar y perseguir la deformación por tracción. Ahora vamos a hablar acerca de la fórmula que dice alargamiento hasta la ruptura. El alargamiento longitudinal va a ser en función a la separación inicial entre trazos. Por otra parte, el valor del alargamiento total no solo va a depender de la distancia inicial entre trazos, sino va a depender de varios factores, como uno podría ser la longitud, y también va a depender de la longitud inicial de la probeta, que va a ser el área, la sección. Por ejemplo, si tenemos un cilindro, este va a ser un área circular, y ese vendría a estar relacionado al S sub 0, que sería la sección inicial. Y acá va a estar representada por siguiente fórmula que nos dice que área, el alargamiento longitudinal total va a ser igual a A más raíz de, como dice, la sección inicial sub 0 entre la longitud sub 0 más C, donde A, C van a ser constantes que dependen solamente del material. Acá vemos un gráfico, acá tenemos una placa que, como vemos, en estos puntos van a tener diferentes deformaciones. Como vemos, en su etapa inicial, donde sería elástica, en estos puntos va a poder volver a su forma inicial. Pero ya pasando la forma plástica, esta deformación ya no va a ser reversible. Y esto lo aplicamos en la gráfica como podemos observar. En una parte va a ser constante, en otra parte ya no va a haber deformación. Ahora vamos a hablar del alargamiento total hasta la ruptura. Acá vemos que el alargamiento total es un ensayo de tracción para la sección inicial de la probeta en una sección
la sección donde va a surgir el rompimiento, que será la sección inicial, y para la sección inicial de la probeta es el sub 1. Para los valores de alargamiento total resultan iguales. Si se ensayan en la tracción las probetas cilíndricas en mismo material metálico, para diferente emisión será necesario de ambas probetas existan la relación de semejanza en la geometría. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula, que se vendría a ser la sección inicial o la longitud inicial al cuadrado, que vendría a ser igual a para la sección inicial de la probeta, la longitud de la probeta al cuadrado. Para que esto haga cumplir también la relación entre comparar entre sí los alargamientos de dos materiales. Ahora vamos a hablar acerca de la curva real de tensiones y deformaciones. La curva convencional de tracción es constante, aumentando la acritud que queda y enmascarado. En cambio, una vez iniciada la restricción, en tanto produce la deformación, el alargamiento porcentual presenta varios inconvenientes, entre otros el de no ser aditivo. Esto resulta que definir el alargamiento real, que permite conocer en cada longitud, lo cual incrementa la longitud y produce un aumento infinitesimal del esfuerzo. Para el alargamiento sea aditivo en todo momento del ensayo, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que va E, que va a ser igual a la longitud 1 sobre la longitud inicial, sobre la longitud inicial más L sub 2 menos L sub 1 entre L sub 1 por L sub 3 menos L sub 2 entre L sub 2 más L sub 4 menos L sub 3 entre L sub 3, y así infinitamente. Lo cual simplificado quedaría como igual a la integral de L sub 0 a L, diferencial de L sobre L, que debe ser igual a la longitud, al logaritmo natural de la longitud entre T. Ahora vamos a hablar en ensayo de tracción en un coeficiente N. Un material, si el material es poco sensible y una velocidad de formación curva real de tensiones y deformaciones se ajustan bastante, la zona de alargamiento plásticos uniformes suele denominarse zona de estabilidad plástica de la curva en el modelo teórico del Ludic, según el modelo que va a ser la siguiente fórmula de lambda sub r, que va a ser igual a k por e a la n, siendo k y n constantes para cada material metálico. Los valores de este valor van a aumentar cuando aumenta la deformación, tanto más cuanto mayor sea el valor de n, por consiguiente n va a ser el coeficiente de acritud o endurecimiento de la deformación en frío. Como vemos, esta gráfica no va a ser muy diferente a la anteriormente vista, que tenemos su región que va a ser la región que va a ser plástica, y la región que no va a ser plástica. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura y el límite elástico. Al torsionar un material metálico, la deformación plástica no comienza hasta que el esfuerzo sea suficiente. A medida que prosigue la deformación, estos cristales se consolidan y es preciso aumentar la carga para que la deformación pueda continuar. Y o sea, la sección alcanza las cargas capaces de producir deformación plástica. También en otros cristales cuyos planos es fácilmente como orientado en 45 grados respecto a la dirección de tracción. En tanto no se ha superado el límite elástico. En casi todos los granos, el agregado no puede decirse que comience en un modo macroscópicamente apreciable. La deformación plástica del agregado y el policristalino. El límite elástico va a depender de la siguiente fórmula, que se va a expresar en la función de diámetro de grano según la expresión de Hall-Petch, que va a ser a U igual a I por K sobre S T al cuadrado.
y donde K va a ser una constante del material. En el caso de valores de los valores K, si D se mide en milímetros y el producto K de metros cuadrados se va a expresar en megapascales, es decir, se va a expresar en meganewtons por metro al cuadrado. Y en este caso va a restar 7,8 para ceros autectoides y 17,4 para ceros ferríticos, y 7,40 por F sub a la 1 entre 3 para ceros ferríticos perlíticos en medio de alto de carbono, y F en la fracción volumétrica ferrítica en la estructura micrográfica. La estructura del límite elástico, la anelasticidad del efecto de Snok y efecto de Bouchinger y el ciclo de Heist. De un material se dice que tiene un comportamiento elástico lineal si las cargas inferiores del límite elástico, la relación carga de formación, va a ser constante. Y la tercera forma del comportamiento durante el régimen nominal elástico se va a denominar anelástico o habitualmente materiales metálicos. ¿Qué vendría a ser la inelasticidad? La definición de inelasticidad vendría a ser el retraso temporal en la recuperación de dimensiones iniciales de un material después de ser descargado antes de un límite elástico. La causa que origina esto va a ser principalmente debido al acomodo lento de las juntas de grano en materiales policristalinos y una interacción con policaciones y átomos en solución sólida. Y acá vamos a ver las diferentes gráficas. En la figura A va a ser la deformación de esfuerzo, que vamos a tener una inicial y en curva, y así sucesivamente va a ir variando en la figura D y en la figura E y la figura F. Esto va a representar la inercialidad de efecto de Snok en el efecto de Bouchinger y el ciclo de Hysteris. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura y el coeficiente de negritud. En la influencia en la estructura cristalina, la facilidad de movimiento de dislocaciones durante la formación está muy bien influenciada por la estructura cristalina en material. Acá vamos a ver los diferentes elementos y su variación de n en porcentaje. Por ejemplo, vemos en el cobre va a ser de 0.06, en el silicio de 0.06, en el molibdeno 0.05, en el manganeso de 0.04, en el níquel de 0.04 y en el cobalto 0.4, en el cromo 0.01. El coeficiente de endurecimiento de formación N va a ser más alto en metales cúbicos concentrados y en las caras FCC con baja energía de falla de apilamiento, con aceros inoxidables austeníticos, como vendría a ser el latón, el bronce, el cobre y el oro. Por el contrario, para los metales con la misma estructura cristalina pero mayor energía de falla de apilamiento, como el aluminio, tiene un coeficiente de N más bajo. Otro aspecto importante que vendría a ser en esta parte también es el impacto de los elementos de solución sólida. En presencia de elementos de solución sólida, generalmente disminuye el coeficiente de N. Por ejemplo, en la ferrita, la acción de elementos como cobre, silicio, el molibdeno, el manganeso, el níquel y el cromo disminuye el coeficiente de N en porcentajes variables. Acá un aspecto importante va a ser el efecto de la microestructura. Ciertos tratamientos que crean microestructuras específicas de los ceros como estructuras de doble fase, como islas de la martensita o la matriz ferrítica, pueden dar un resultado de valor de N alto. Ilustrar una relación entre la tensión y la deformación para dos tamaños de grano diferentes, de como ser el grueso y el finito. Acá vamos a ver en la gráfica las dos partes de que vendría a ser en la curva I para el grano grueso y en la curva 2I para el grano fino. Acá va a mostrar cómo responde el material a la deformación. Donde los granos más finos generalmente va a ser con una dureza mayor, donde van a generar mayor tensión también.
y una deformación dada, lo que indica que a mayor tasa de endurecimiento por deformación, las líneas discontinuas pueden representar la pendiente de deformación y elasticidad, donde la tasa de endurecimiento en diferentes etapas de deformación. Ahora vamos a hablar de las propiedades mecánicas en frío. La acritud de deformación en frío. El coeficiente de N, el coeficiente de acritud alto, es deseable porque promueve la deformación más uniforme. Acá vamos a ver la gráfica: el acero ASL, el titanio, el acero fosforado, el latón y diferentes aceros, el aluminio. Y acá vamos a ver la acritud de deformación en frío. El coeficiente N, como el coeficiente de acritud alto, va a ser deseable porque promueve la deformación más uniforme y proviene de las fricciones localizadas. El ritmo de acritud va a ser la velocidad de endurecimiento de la deformación en frío, que debe depender del tamaño del grano, siendo mayor cuando el grano es más grande y pequeño. Acá vamos a ver un gráfico de esfuerzo y deformación de los materiales mostrados, incluyendo la serie de varias formas, como el titanio, el latón y el aluminio. Los aceros de fase dual, como el ASLA, de acero de alta resistencia y baja aleación, y los reforzados exhiben un alto esfuerzo aparente, como los materiales como el latón, el aluminio, el extrudulce, el aluminio y el laminado tienen esfuerzos aparentes más bajos, pero permiten mayores deformaciones antes de fracturarse. Ahora vamos a hablar del gráfico permitente a visualizar las diferencias de la capacidad de los materiales para soportar esfuerzos y deformarse, lo cual va a ser clave para la selección de materiales para manufactura y especialmente para procesos de conformado en frío. La ecuación de Gamma va a ser las fórmulas relacionadas que brindan el modelo para precisar el comportamiento de un acero bajo en deformación en frío, teniendo en cuenta la microestructura y la composición del material. Acá vamos a ver la deformación y elasticidad, donde vamos a tener la meganewtons por metro cuadrado, donde va a ser 385 más 15.4, que de los datos anteriores que dimos, de la ferrita a la perlita, de D a la menos un medio más 1371, que va a ser el porcentaje de N del Sol, más 462% de P más del potasio, más 152 del zinc, del silicio y el 1.386 de la perlita, para aceros plenamente perlíticos, del ritmo de acritud que se expresa mejorando la función de espaciado interlaminar y angstroms. Deformación elasticidad, también resolviendo la ecuación anterior, nos va a quedar de 1560 más 9.10 a la menos 2 S sub 0. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura y el coeficiente de negritud para una ruptura de ensayo de tracción. Acá vamos a ver un gráfico. Este gráfico nos va a explicar cómo es que se origina, cómo es que se lleva a cabo una ruptura y las diferentes partes que se tiene a cabo. En la primera imagen vamos a presentar un diagrama esquemático de la deformación de una grieta en un material metálico. Se muestra como una grieta a partir de un obstáculo que junta el grano de plano desplazamiento. En este fenómeno común, los materiales bajo tensión, donde las dislocaciones se amplían, eventualmente las llamadas deformaciones grietas, y el esfuerzo va a ser suficiente. En la parte inferior vamos a ver una micrografía con un microscopio, que vamos a observar una estructura de fractura dúctil, probablemente obtenida va a ser en una microscopía electrónica. Las características basales típicas de esta fractura dúctil incluyen superficies rugosas, como vemos en la imagen, onduladas, que indican la fractura que ocurrió mediante el mecanismo de deformación plástica significativa antes de la ruptura. La deformación en frío estructural se describe como una deformación total en un material
es de convención de varias deformaciones a nivel cristalino y microscópico. En el caso de los ensayos de tracción en frío, se resalta que las juntas de grano van a ofrecer mayor resistencia a la deformación en comparación al interior de los granos, lo que ayuda a limitar la propagación de grietas y intraluminares. La fractura frágil va a ser una muestra de un ejemplo donde se observa que el alargamiento significativo antes de la rotura es de un tipo de fractura comúnmente material más bajo, que con una baja ductabilidad, y especialmente cuando se somete a esfuerzos y temperaturas por debajo de la temperatura de equiocohesión. Acá vamos a observar el ensayo convencional de Charpy. En la parte A vamos a observar la disposición de la probeta en el ensayo, donde en la cuya vamos a ver que impacta y golpea a una probeta con una muesca, midiendo la energía absorbida al fracturarse. Debemos tener un punto 1 y un punto 2 de apoyo, y la cuña va a impactar y va a causar una deformación. En la parte B vamos a observar las dimensiones de la probeta Charpy y un ángulo de la muestra de 45 grados, como vemos, que va a causar la deformación. Y acá también vamos a observar las medidas del material que estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso tenemos un material de 10 milímetros de altura, 10 milímetros de ancho y 27.5 de largo. La disposición en la parte A, como lo vemos, es la disposición de la probeta, y en la parte B las dimensiones de la probeta Charpy. Acá vamos a ver un siguiente ejemplo donde nos muestra la imagen de diagramas de rectángulos que van a representar los materiales con diferentes configuraciones y grietas como se comportan bajo tensión crítica. Y acá vamos a comparar la tenacidad como diferentes metales como los hexagonales, por ejemplo el titanio, los cúbicos de caras centradas, por ejemplo el aluminio, los aceros austeníticos, destacando en los últimos mediante su tenacidad, incluso bajas temperaturas. Acá vamos a ver un gráfico donde la deformación va a depender mucho del punto de donde se va a tomar. Por ejemplo, si tenemos un punto céntrico 2A y 2B, la deformación se va a llevar a cabo en los costados. Y si tenemos en la parte de costados, la deformación va a variar de 2B a A, va a tener una diferente deformación. La tenacidad de fractura va a estar representada por la siguiente fórmula, que va a ser K igual a lambda de raíz de pi de A, y en la siguiente fórmula, que va a ser K sub 1 sub C, que va a ser igual a 1.12 de lambda a la raíz de pi A, donde AG va a determinar la energía de fractura absorbida por el material para propagar la grieta por unidad de superficie. Para este estado de tensión plana, el valor de esa energía de fractura va a ser igual al coeficiente de K al cuadrado de 1 sub C, y es siendo el módulo de Young. Para la formación de plana de energía de la fractura va a ser igual a 1 menos B al cuadrado de K sub 2 sobre 1 sub C, siendo B el módulo de Poisson. La fatiga. La fatiga va a ser la causa común de los fallos en materiales sometidos a esfuerzos cíclicos, representados hasta el 80% de las rupturas. Los factores que influyen en la fatiga van a ser diversos, como los factores de las fracturas preexistentes o concretaciones de tensiones y defectos superficiales, como rugosidad, discontinuidad, y que influyen significativamente en la resistencia de la fatiga. Los recubrimientos metálicos, soldaduras que pueden empeorar el comportamiento de la fatiga. El gráfico nos va a mostrar la relación de número de ciclos hasta la ruptura que distintos materiales que indican la tensión y disminuyen a medida que se aumentan los ciclos. Acá vamos a ver un gráfico de deformación y elasticidad. Vamos a observar 5 partes donde vamos a obtener las diferentes partes de ruptura que se van a obtener en distintos materiales.
diferentes ciclos de ruptura. La velocidad de crecimiento de grieta va a estar definida por la siguiente fórmula, que va a ser en función del incremento del factor de intensidad de tensiones. Va a ser K igual a la deformación de M sobre la deformación de M sobre la raíz de pi por A, donde A va a ser una constante, y región de crecimiento lento de la grieta, la ley de París, donde va a ser la diferencia de A sobre la diferencia de N de C por la variación de K a la N, donde la región de crecimiento rápido e inestable de la grieta. El material determinado de K, el factor crítico de intensidad de tensiones y tenacidad de fractura. Varios de los materiales tenaces de gran resiliencia son más resistentes a la producción de fisuras. Por ejemplo, vamos a tener después de un temple, un revenido, los aceros son más favorables para el comportamiento de fatiga que las estructuras de ferrito perlíticas, porque en aquellas se obtienen simultáneamente alta resistencia o alto límite elástico. En la fatiga también va a importar bastante también la soldadura, ya que esto va a originar grietas y va a obtener una mayor fatiga. El envejecimiento por atmósferas de Cottrell. Este fenómeno ocurre en materiales metálicos, especialmente en los aceros, en lo que los átomos de impurezas como el carbono y el nitrógeno se van a difundir y se agrupan en torno a dislocaciones del cristal. El aumento de la resistencia debido a la restricción del movimiento de las dislocaciones, el material se va a mover más resistente a la deformación adicional. Acá vamos a tener una parte importante que menciona la dimensión de la ductibilidad. La acumulación de átomos alrededor de dislocaciones también puede llevar a la disminución de la ductibilidad, haciendo que el material sea más frágil. Como vemos en la imagen, se va a una acumulación de átomos alrededor de dislocaciones y que esto va a llevar a una disminución de la ductibilidad. Ahora vamos a hablar acerca del envejecimiento de aceros por strain and gain. Acá vemos un gráfico donde vamos a observar carga y alargamiento. En el punto A va a corresponder al límite elástico superior en la curva de tracción de un acero dulce envejecido, donde el esfuerzo necesario para que se rompa el encaje de dislocaciones. En el punto B vamos a marcar el límite elástico inferior, tras el cual se produce una deformación plástica significativa en el cemento BC. Elimina movimiento y dislocaciones liberadas y nuevas dislocaciones generadas. Ahora, en el punto C va a indicar el inicio de la amplitud por tracción. Después de 10 días de envejecimiento, el límite elástico del acero va a ser dulce. Y según esta fórmula va a depender de porcentajes de nitrógeno, oxígeno y manganeso en la solución sólida de la ferrita. El punto D, si se descarga una probeta, en este punto se va a realizar un nuevo ensayo de tracción e inmediatamente el límite elástico será el mismo que en D, ya que no hubo tiempo para que ocurra un envejecimiento. Acá, como vemos, las diferentes etapas que va a pasar en el punto A y en el punto B. En el punto A, como vemos, va a ser un límite elástico, como su misma palabra dice. Y en las siguientes partes va a ser la forma plástica, lo que explicamos en las primeras diapositivas, que va a significar en el cemento BC, que va a estar más enfocado en esa parte. Y en el punto C va a ser la tracción, que en esta parte nos dice que después de 10 días de envejecimiento, el límite elástico de un acero dulce va a aumentar. La fórmula de los porcentajes, en el caso del nitrógeno, el oxígeno y el manganeso, en una solución sólida en la ferrita. Y en la parte D se va a descargar la probeta en el punto, se va a realizar un nuevo ensayo de tracción. Inmediatamente el límite elástico será el mismo que en D, que no hubo un tiempo para que ocurra el envejecimiento. Y acá en el gráfico vemos las diferentes partes que se llevó a cabo. Acá vemos un gráfico de esfuerzo de realces sobre la deformación reales. Un esfuerzo reales sobre deformación reales. Y los esfuerzos reales va a estar en megapascales
y que vamos a observar un gráfico que va a representar de 0.5 horas, 4 horas, 200 horas y 500 horas. A partir del punto C se va a empezar a notar la actitud acusada para la deformación por tracción, lo que va a generar un incremento en el límite elástico. El incremento del límite elástico va a suceder después de 10 días de envejecimiento. Los aceros dulces, este incremento va a poder calcularse la ecuación de Péricher, que va a ser igual a la variación de R sub C, que va a ser en megapascales, de 15.4 a 1250, de N sub C de 10.5 más el manganeso más 30 de oxígeno más 0.8, donde el N sub F que va a representar el porcentaje de nitrógeno, que en este caso fue de 10.5, y la solución sólida en la inserción de la ferrita. El oxígeno, como vemos, va a ser un porcentaje de 30 en solución sólida en la inserción de la ferrita. Y en el manganeso vamos a obtener una solución sólida de sustitución de ferrita de 10.5. Y según este gráfico podemos observar la variación que obtenemos. En el ensayo de tracción va a estar también importante en esta parte. Si una probeta se descarga en el punto D, se va a realizar un nuevo ensayo de tracción, donde de inmediato se dará tiempo para que envejezca el límite elástico, observando será igual en el punto D, porque el envejecimiento no ha ocurrido, como explicamos anteriormente. Y acá vamos a ver un gráfico de endurecimiento por solución sólida de sustitución, donde vamos a ver la variación de R sub E y la variación de R sub M para un 1% de un elemento en la solución sólida de Piring. En el fósforo vemos que va a ser de una variación de más 170 y más 170 en R sub M, que va a ser mega newtons por metro cuadrado. En el silicio vamos a tener 85 en ambos lados, en el cobre vamos a tener 39,9, en el manganeso vamos a tener 32,28, en el molibdeno vamos a tener 11,45, en el níquel vamos a tener 0 y más 9, en el cromo vamos a tener menos 30 y menos 28, y en el aluminio 0,0. Esta tabla va a proporcionar a los incrementos de resistencia en el límite elástico y el límite elástico para cada 1% del elemento en solución sólida, y los valores se van a expresar en meganewtons por metro cuadrado. El tamaño de la expresión de las partículas, cuando los precipitados tienen un tamaño del orden de manómetros, son numerosos y están muy juntos, lo que permite que interfieran con el movimiento de las dislocaciones de una matriz de material, como vemos en la imagen. Y acá también vamos a tener la eficacia del endurecimiento. La eficacia del endurecimiento por precipitación depende de la capacidad de aleación para formar precipitados coherentes y semicoherentes. Si una aleación no puede formar tales precipitados y el endurecimiento es pequeño, el tamaño de precipitados, si los precipitados son grandes, el orden de micrómetros, es decir, de 10 a la menos 3 milímetros, es visible en un microscopio de endurecimiento por precipitación, un mínimo apenas apreciable, como vemos en la imagen. Y ahora vamos a ver acerca del endurecimiento por lagunas de Wesch-Einstein. Acá vamos a ver la retención de lagunas. Al interplanar un metal, que se evita las lagunas, que son defectos puntuales en la red cristalina, que se van a eliminar y reorganizar durante el enfriamiento. Como resultado se va a mantener una gran cantidad de estas vacancias en el material. La inestabilidad, las lagunas retenidas, la temperatura ambiente a un estado más estable, es decir, que no está en equilibrio térmico, pero permanece en un material debido a la rapidez de enfriamiento.
La influencia de propiedades mecánicas va a ser la presencia de estas vacancias, va a depender de la influencia de las propiedades de un material, como la resistencia, la dureza, ya que las vacancias pueden interactuar en dislocaciones y por otros efectos de estructura cristalina, dificultando su movimiento y por tanto endurecimiento del material. Ahora vamos a seguir hablando acerca de la estructura del alargamiento por tracción en frío. La deformación en frío y la estructura se va a escribir como una deformación total de un material. Va a ser la combinación de varias deformaciones en un cristalino microscópico. En el caso de los ensayos de tracción en frío, se va a resaltar juntas de grano que ofrecen mayor resistencia a la deformación en comparación al interior de los granos, de los que ayudan a limitar la formación de grietas intergranulares. En cambio, la fractura frágil va a tener en su gráfica de deformación elasticidad, vamos a obtener una deformación en la elasticidad pequeña. Ahí mismo vamos a tener una fractura. Su límite elástico va a ser pequeño. Y esto va a ocasionar una ruptura y un tipo de fractura que va a ser como un material de baja ductabilidad, especialmente cuando se somete a esfuerzos de temperaturas por debajo de la temperatura de equicohesión. Acá vamos a ver un ensayo de Charpy. En la parte A va a ser la disposición de una probeta de un ensayo donde la cuña va a golpear la probeta con una muesca midiendo la energía absorbida al fracturarse. La parte B va a ser las dimensiones de la probeta Charpy, incluyendo el ángulo de la muesca y con un ángulo de 45, que va a ser las dimensiones específicas de la probeta. Acá, como vamos a observar, vamos a tener unas medidas de 45 grados y R va a ser la cuña que va a impactar contra este material, que va a ser el rectángulo, que va a tener las dimensiones de 10 milímetros de altura, 10 milímetros de grosor y 27.5 más 27.5 de longitud. Y en este punto medio va a originar una ruptura que va a ser cuyo impactante va a ser la cuña. En la siguiente imagen vamos a mostrar los diagramas de rectángulos que representan los materiales como diferentes configuraciones de grietas, como estas se comportan bajo tensiones críticas. Al comparar la tenacidad de diferentes metales como los hexagonales, por ejemplo el titanio, los cúbicos, las caras desconcentradas, por ejemplo el aluminio, los aceros austénicos, destacados en estos, los últimos se mantienen una tenacidad incluso a bajas temperaturas. Acá vamos a ver un gráfico de deformación donde esto va a ser muy importante en qué punto se va a llevar a cabo los diferentes configuraciones de grietas, ya que va a ser muy diferente tener una grieta al costado que en medio. Esto va a ser bastante importante también para comparar la tenacidad en diferentes metales como los hexagonales, que vende el titanio, los cúbicos, que van a ser el aluminio, y otros aceros austeníticos. La tenacidad de fractura va a estar representada por K, L sub 6, que va a ser igual a la deformación por la raíz de pi por A, donde A va a ser la constante del material. Se va a denominar tenacidad de fractura a la energía de fractura absorbida por un material para propagar la grieta por unidad de superficie, que va a ser joules por metro cuadrado. Para un estado de tensión plana, el valor de esa grieta de energía de fractura va a ser igual al coeficiente de K sub 2 de 1 sub c y E siendo el módulo de Young. La deformación plana de energía de fractura va a ser igual a 1 menos B al cuadrado por K al cuadrado de 1 sub c, siendo B el módulo de Poisson. La fatiga. La fatiga de los materiales es una cosa muy común en los fallos de materiales sometidos a esfuerzos cíclicos, representando hasta 80% de rupturas.
Como los factores de fisuras preexistentes, como explicamos también va a ser importante, que va a depender mucho, va a ser la soldadura. Y acá esta va a tener también una rugosidad y unas discontinuidades. Ya también va a depender de la clase de soldadura que se ha desarrollado, incluyendo significativamente en la resistencia de la fatiga y los recubrimientos metálicos y soldaduras que pueden empeorar el comportamiento de la fatiga. Eso también va acerca de la pintura, también va a influir en lo que vendría a ser la fatiga o la masilla también que se lleva a cabo, ya que en una grieta, al agregar masilla, esto va a ocasionar que el recubrimiento de metálicos no sean uniformes y van a obtener una fatiga mayor. El gráfico nos va a mostrar la reacción entre adición de número de cíclicos hasta ruptura de distintos materiales, como vemos 5 materiales, que va a ser ciclos de ruptura, ciclos hasta la ruptura, que va a estar en diferentes puntos, donde vemos que la deformación y los ciclos de ruptura va a estar relacionado en la gráfica, y vemos que la deformación se va a representar en megapascales, que está 140, 280, 420, 560. Y los ciclos de ruptura va a estar de 10 a la menos 4, 10 a la 5, 10 a la 6, así sucesivamente. La velocidad de crecimiento de la grieta en función del incremento del factor de intensidad de tensiones va a depender del crecimiento lento de la grieta y la ley de, de París. Que va a depender de la diferencia de A sobre la diferencia de N, C de variación de K sub N en la región de crecimiento rápido e inestable de la grieta del material, determinando por K sub K del factor crítico de intensidad de tensiones y necesidad de fractura. Para ello, los materiales tenaces de gran resiliencia son más resistentes a la producción de fisuras. Así, las estructuras del temple, el revenido de los aceros son más favorables para el comportamiento de fatiga en las estructuras ferrito-perlíticas, porque aquellas se obtienen simultáneamente alta resiliencia y alto límite elástico. Como vemos en la siguiente imagen, que va a ser la de deformación sub A sobre la deformación sub N, que va a estar expresada en milímetros, que va a ser los diferentes ciclos que va a ocasionar, en 1 sub 2, que va a ser la finita y grano grueso, y la variación de K va a estar representada también en megapascales sobre raíz de metros. El envejecimiento por atmósferas de Cottrell es un fenómeno que va a ocurrir en materiales metálicos, especialmente metálicos y especialmente en aceros, ya que en los átomos de impurezas como el carbono, el nitrógeno, se difunden un gran entorno de dislocaciones en el cristal. Y acaba de aumentar la resistencia. Debido a las restricciones del movimiento de dislocaciones, el material se va a volver más resistente a la deformación adicional. Y vamos a tener también una disminución de la ductibilidad. La acumulación de átomos alrededor de dislocaciones también puede llevar a la disminución de la ductibilidad, haciendo que el material sea más frágil. Acá, como vamos a ver en la imagen, vamos a tener una acumulación de átomos alrededor de las dislocaciones, que también pueden llevar a la disminución de la ductibilidad. Y acá vamos a ver un gráfico de esfuerzo de formación y elasticidad, donde en el punto A va a corresponder al límite elástico superior en la curva de tracción de un acero dulce envejecido, donde el esfuerzo necesario para que rompa el anclaje de dislocaciones, y en el punto B va a ser el límite elástico inferior, donde va a ser la deformación plástica, donde explicamos anteriormente, que va a significar en el segmento BC, debido al movimiento de dislocaciones liberadas y nuevas dislocaciones generadas.
En el punto C va a indicar el inicio de la actitud por tracción, que este va a originar después de 10 días de envejecimiento del límite elástico de un acero dulce, que va a aumentar según la fórmula que va a depender del porcentaje de nitrógeno, oxígeno y manganeso en la solución sólida ferrita. En el punto D se va a descargar toda la probeta en ese punto y se va a realizar un nuevo ensayo de tracción. Inmediatamente el límite elástico será el mismo que en D, ya que no hubo un tiempo para que ocurra un envejecimiento. A partir del punto C se va a empezar a notar la actitud causada por la deformación de tracción, a la que se va a incrementar un límite elástico. El incremento del límite elástico va a ser después de 10 días de envejecimiento para aceros dulces, y este incremento va a poder calcularse en la ecuación de Pickering, que va a ser la variación de R sub C, donde acá vamos a ver donde N sub F va a ser el porcentaje de nitrógeno. En este caso el porcentaje de nitrógeno fue de 15.4 y el porcentaje de oxígeno fue de 30% y el de manganeso fue de 10.5. Y acá, como vemos en la gráfica, también vamos a tener unos esfuerzos reales en megapascales y una deformación real, donde se va a llevar en diferentes tiempos. Acá, como explicamos anteriormente, que va a tomar 10 días. Y como vemos las diferentes variaciones, que va a ser de 0.5 horas, 4 horas, 200 horas, 500 horas. El envejecimiento de aceros por strain and gain y un ensayo de tracción. Si una probeta se descarga en el punto D, se va a realizar un nuevo ensayo de tracción. Va a impedir de inmediato, sin dar tiempo a que envejezca. El límite elástico observado será igual a D, porque envejecimiento no ha ocurrido. Ahora vamos a hablar acerca del endurecimiento por solución sólida de sustitución. Ahora vamos a ver la variación de R sub E y la variación de R sub M por un 1% del elemento en la solución sólida de Pickering. Acá vamos a ver el elemento y su variación en el fósforo. Que vamos a tener una variación de más 670, más 670 también en la otra parte, de silicio más 85 y más 85, el cobre más 39 y más 9, en el manganeso vamos a tener una variación de más 32 y más 28, en el molibdeno vamos a tener una variación de 11 y más 45, y en el níquel vamos a tener de 0 a más 9. En el cromo vamos a tener una reacción intersticial de más 30 y menos 28, menos 30 y menos 28, en el aluminio 0, 0. Esta tabla va a proporcionar los incrementos de resistencia en el límite elástico y en el límite máximo, que va a ser R sub M, para cada 1% de un elemento en solución sólida. Y los valores se van a expresar en meganewtons por metro cuadrado. Ahora vamos a hablar acerca del endurecimiento por precipitación y el endurecimiento. El tamaño y dispersión de las partículas. Cuando los precipitados van a tener un tamaño del orden de en nanómetros, sus números ya están muy juntos, lo que permite que interfieran con el movimiento y dislocación de la matriz del material. Acá vamos a hablar acerca de la eficacia del endurecimiento. La eficacia del endurecimiento por precipitación va a depender también de la capacidad de la acción para formar precipitados, coherentes y semicoherentes. Si una lesión puede formarse tales precipitados, el endurecimiento va a ser pequeño. Y los tamaños de los precipitados van a depender también del orden en micrómetros. Por ejemplo, si tenemos de 10 a la menos 3, que no van a ser visibles, y si visibles para un microscopio de endurecimiento por precipitación, que va a ser mínimo, apenas apreciable. Ahora vamos a ver el del endurecimiento por lagunas de Queich-Eng, que va a tener retención de lagunas. La hipertemplal de metal se evita que las lagunas que son
defectuosos puntales en la red cristalina si eliminas a un reorganizan durante el enfriamiento. Como el resultado se mantiene a una gran cantidad de estas vacancias del material, la más estabilidad va a ser la laguna retenidas a temperatura ambiente que están en que van a estar en estado mata estable, es decir, que no va a estar en equilibrio térmico, pero permanente en el material, debido a la rapidez del enfriamiento. La influencia y propiedades mecánicas. La presencia de estas vacancias pueden influir en las propiedades mecánicas del material, como resistencia y dureza, ya que las vacancias pueden interactuar las ecuaciones y otros defectos en la estructura cristalina, dificultando el movimiento y por tanto el endurecimiento del material. La teoría y la plasticidad de estados de tensión. La teoría de la plasticidad establece independientemente de la complejidad de los sistemas de cargas. En el estado de tensión del material puede escribirse mediante tres tensiones principales, que va a ser el esfuerzo 1, el esfuerzo 2 y el esfuerzo 3, que son perpendiculares entre sí en las direcciones. Como vemos, acá tenemos un cubo, pero en realidad este cubo no va a ser nuestro ejemplo a tratar. Este cubo solamente va a representar las deformaciones en diferentes puntos, pero en realidad estaríamos evaluando esto en un punto fijo, que vamos a tener las deformaciones, y en este caso no hablaremos también de las que van a ser las torsiones. La tensión de tracción van a ser positivas y en ecuación negativas. Como vemos, las deformaciones, vamos a tener unas deformaciones positivas y negativas, y que estas van a hacer que se anulen y hay un equilibrio y que se iguale a cero. Ahora vamos a ver las consideraciones complementarias. Las consideraciones complementarias, vamos a ver el criterio de Boyle-Moyes. El criterio de Boyle relaciona un estado de tensión necesario para que el material incide una deformación plástica en frío y un límite elástico obtenido por tracción mediante la expresión que va a ser la deformación de 1 sub 2 de la deformación sub 1 menos deformación sub 2 al cuadrado menos deformación sub 1 menos deformación sub 3 al cuadrado menos deformación sub 2 menos deformación sub 3 al cuadrado. Esta instrucción va a ser perfilado con poros, que vendría a ser representada por la deformación sub 1, que va a ser mayor a 0, y la deformación sub 2 va a ser igual a la deformación sub 3. Y acá también vamos a tener que esto va a ser igual a menos la deformación sub 1 entre 2, que va a ser, y E va a ser igual a 2 e igual a E sub 3, y esto va a ser igual a menos E sub 1 entre 2, que E sub 1 va a ser mayor a 0. Acá vamos a tener un gráfico de la abducción pura equilibrada, que vamos a tener una deformación sub 1 que va a ser igual a menos la deformación sub 2. En el estirado puro vamos a tener equilibrado si la deformación 1 es igual a la deformación sub 2 y la abducción plana pura. Vamos a tener un gráfico de deformaciones del E sub 3, del E sub 3 que las deformaciones se van a anular, y en E sub 2 en el punto 0. Acá vemos las diferentes, cómo las deformaciones también se pueden dividir en diferentes partes. Como vemos en el estirado puro, las deformaciones vertical se van a anular, y las deformaciones horizontal más las deformaciones en Y y en X, estas van a sumar todas las deformaciones mostradas de los 6 lados de lo que va a ser un prisma. Ahora vamos a hablar acerca de las consideraciones complementarias. Un estirado puro o estado de tensión plana va a estar definida por la deformación sub 1, que va a ser igual a la deformación sub 2, que esta va a ser mayor, y la deformación sub 3 va a ser igual a 0, E sub 1 igual a E sub 2, y E sub 3 igual a menos 2 E sub 1. El esfuerzo necesario para realizar el estirado puro o complementación pura es igual para deformar por tracción de deformación sub 1 igual a deformación sub 0. En la figura anteriormente dada.
Y esto va a indicar la equivalencia entre estados de compresión pura y estado de tensión plana. La dimensión pura también va a ser la unidad de deformación plana, que quedaría definida por deformación sub 1 igual a 0 y la deformación sub 3 que va a ser menor a 0, y una deformación sub 2 que va a ser igual a la deformación sub 3, de 2 por la deformación sub 2 igual a 0 y la deformación sub 1 igual a menos deformación sub 3. Para iniciar la deformación plástica por laminación de los esfuerzos necesarios, va a ser que supere un límite elástico, como explicamos anteriormente, que va a ser la materia de tracción, ya que por criterio de Boyn-Moïse se obtendrá una deformación sub 3 de 1.1547 y una deformación sub 0, que va a ser la ebullición pura equilibrada, que se puede caracterizar por deformación sub 1 de igual a una deformación igual a una menos deformación sub 2 y una deformación sub 3 igual a 0. Y de E sub 1 igual a menos E sub 2 y E sub 3 igual a 0. La ebullición pura requiere de menores esfuerzos de la deformación por tracción en el efecto aplicado en la presión de Boyn-Moïse, de deformación 1. Y eso sería todo por mi parte, ingeniero. Muchas gracias.